porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos entonces reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos en el libro del Éxodo. Y en nuestra reflexión nosotros entramos justamente en el aspecto teológico, ¿verdad? Que queremos comprender cada vez más lo que nos dice la palabra de Dios. Decíamos principalmente desde el acompañamiento teológico que es necesario también otro aspecto muy importante dentro del entendimiento. Mencionar que la actitud repetida del faraón, es importante, ¿verdad?, de pedir clemencia. Clemencia, cuando muere sobre todo el primogénito. Y luego endurecer su postura es otro elemento también misterioso que agrega tensión al relato. De repente, clemencia, por favor, ¿verdad? Pecado, el faraón hizo venir de inmediato a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Por eso perdona una vez más mi pecado y rueguen al Señor su Dios para que al menos aparte de mí esta plaga mortífera. ¿Ok? El faraón se levantó aquella noche, lo mismo que todos sus servidores y todos los egipcios, y en Egipto resonó un alarido inmenso. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. Salgan de inmediato. Tomen también sus ovejas, sus vacas, váyanse, imploren una bendición también para mí. En fin, le vemos un poco, pero es... En el sentido teológico vemos situaciones, ¿verdad?, así contradictorias. Bueno, pide clemencia, luego endurece su postura. ¿Por qué el faraón actúa de esta manera? Hay una primera explicación que tiene que ver con la ideología del opresor. La ideología del opresor, el que te oprime. Que no teme mentir si se trata de preservar sus privilegios y su poder. Es importante, porque te ve cierto y te apecha lo ico. El opresor te oprime de cierta manera, como que te miente, ¿verdad? Te miente. O sea, entonces, está conmigo mismo a 12 horas, pero cobrar por 8 horas. Derecho no ser, Jerusalén de derecho, mía, rejola, ministerio cuera, pero se mantenía a favor otra vez del patrón, pero en el sentido de que, a favor del patrón cuando son esas grandes empresas, ¿verdad? Cuando son esas empresas que pueden pagar. Si es un empresario más o menos cangumí, ¿verdad?, etcétera, PA y problemas, PA no va a poner yo las 12 horas mía. Pero pesante mi empresa cacuá, mi empresa y plata, mía ya tiene un porque ahí soluciona. Allá de corrupción, dice, y el faraón es un corrupto en este sentido, porque el opresor es así, no tiene, ni esa pinini ya es de llevar a un botado a las es entonces esa actitud, ¿verdad?, que tiene el faraón. Esa primera explicación, ¿verdad?, por ese privilegio, preservar su privilegio, su poder, orekobu. Siendo esto cierto, el relato entonces va más allá, cuando hace actuar al faraón en cada caso como si las plagas anteriores no hubieran existido. Las plagas como si no hubieran existido. Tranquilos, Hoy copama, solucionado el problema, o investema,
O azapama la ñande plaga. O azapama pemba eva yo o guacue ñande acari. Allí va. Entonces, ahora, una vez solucionado, todo como si no hubieran existido. Allí es donde su actitud sumerge al relato de las tinieblas, ¿verdad?, de lo trascendente, y lo muestra sometido a fuerzas que están por encima de él mismo. La expresión de que es Dios quien endurece el corazón del faraón, anunciada, ¿verdad?, ya Moisés, ¿verdad?, y que ha dado tanto que hablar a los intérpretes, ¿verdad?, porque endurece el corazón por cada momento. Pero sin embargo, de esta manera es coherente si entendemos las plagas en este sentido, ¿verdad? Vienen las plagas, te hace pensar, parece te hace reflexionar, o ya arregla y mí, voy a acostarte, voy a pagata. Entonces venía a solucionar. El faraón también está sujeto a fuerzas que lo superan y que lo dominan, ¿verdad? Bueno, esto entonces está hablando que la corrupción que ya existe en esa persona, hay fuerzas entonces negativas que lo superan. O sea, que necesita también una conversión, dice Ubeaina. Todos necesitamos conversión entonces, todos tenemos que mirar y tenemos que hacer el mea culpa, ¿verdad?, para que exista el cambio. Cada una de estas 9 primeras plagas está construida sobre un modelo que se adapta, para cada caso se adapta, cada una de ellas. La forma más extensa consta de 6 partes, entonces ya llamé. ¿Cuáles eran en el sentido teológico, verdad, la estructura de cómo se presentaba una plaga? En primer lugar, Dios informa a Moisés, voy a mandar una plaga, ¿ok? Moisés le dice al faraón, le advierte, la plaga. Tercero, no penaguasui, entonces viene, se produce la plaga, se produce. O la plaga, hoy, ¿cómo gato es? Cuarto, el faraón pide a Moisés que le libre de esa plaga. El quinto, Moisés pide a Dios que retire la plaga. Y el sexto, el faraón vuelve a endurecer su posición. Vea entonces oye, volea, hoy coge. Mi yurube, galletas y lo mismo. Oye, volea, hoy coge. En las 9 plagas. Pero ya sabemos también y hemos dicho, ¿verdad?, cuando tratamos de cada una de las plagas, que no todas llevan estos 6 elementos, ¿verdad? Algunos llevan 3, algunos llevan 4, otros llevan 2, nomás lo directamente, ya de castigante de Imba de Moisés. El otro ya retira nomás y enseguida el faraón endurece el corazón y así. Entonces, el camino de la información siempre se inicia, ¿verdad?, desde Dios. Después va a Moisés, al faraón, después va en forma inversa, ¿verdad?, del faraón hacia Moisés, de nuevo de Moisés hacia Dios, y en el punto 3 y 6 son obrados también por Dios, ¿verdad?, o sea, la acción. Y este esquema siempre que se va repitiendo. Bueno, esto es importante entonces que nosotros sepamos, ¿verdad?, en las plagas de la sangre primero, ¿verdad?, después de las ranas, el segundo, de los mosquitos, el tercero, los tábanos, ¿verdad?, después viene el ganado, vienen las llagas, después viene el granizo, la séptima, las langostas, las tinieblas y por último el 10º, que es el de los primogénitos. Y bueno, así entonces reflexionamos sobre las plagas de Egipto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. En su homilía en Santa Marta, el Papa reflexionó sobre San Juan Bosco, pues se celebra su fiesta, y lo puso como ejemplo a los sacerdotes. E qual è il segnale che un prete va bene? Guardando la realtà con gli occhi di uomo e con gli occhi di Dio, la gioia. La gioia. Quando un prete non trova gioia dentro, si fermi subito e si chieda perché. E la gioia di Don Bosco è conosciuta. È il maestro della gioia, perché lui faceva gioire gli altri e gioiva se stesso e soffriva se stesso. Chiediamo al Signore, per intercessione di Don Bosco oggi, la grazia che i nostri preti siano gioiosi. El Papa recordó también que los sacerdotes no son ni empleados ni funcionarios, sino padres que sufren por sus hijos. Por eso, cuando ayuden a las personas, deben cuidar tanto el aspecto humano como el divino, igual que hizo San Juan Bosco. Seguimos con Ñande Yara Ñe y estamos mirando un poco el aspecto teológico y dentro de la estructura también de lo que va sucediendo en cada una de estas plagas y cómo se va estructurando. Es muy interesante todo este proceso, ¿verdad? Entonces siempre leer el texto a la luz de su estructura manifiesta nos permite distinguir. ¿Qué es lo que vamos a distinguir? Los elementos semánticos que articulan, ¿verdad?, toda esa formación, toda su estructura de cómo se presentan estas plagas. O sea, cada uno te va diciendo algo, te va enseñando algo. Y la ¿verdad? En primer lugar, hay textos narrativos al comienzo y cierre de toda la unidad. O sea, los textos narrativos que te presentan lo que va sucediendo. Después vamos a encontrar los diálogos. El primero es una escena donde se presenta la capacidad de operar sobre la realidad, transformando, por ejemplo, bastones en serpientes. O sea, te va narrando, te va diciendo. Es un adelanto de lo que después va a venir. El campo de batalla será el de las fuerzas de la naturaleza puestas bajo otras coordenadas.
la naturaleza, el campo de la naturaleza. Y después se cierra con textos litúrgicos que marcan la 10ª y la definitiva plaga. Entonces comienza con los elementos naturales, después al final terminan con elementos litúrgicos. O sea, va pasando un poco toda la vida del hombre. Al final concluyen también con una declaración de lo que ha sucedido, en el 13 sobre todo, todavía no hemos llegado. Es un gesto de altísima calidad literaria, ¿verdad? Coloca una pregunta en boca de los hijos, el futuro sobre todo, ahí está, el futuro de los hijos, porque eso lo veremos también. Ellos indagarán a sus padres sobre el significado de lo narrado, qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Y la respuesta va a ser un resumen de todo el pasaje donde se destaca la liberación de la esclavitud. A Pepe Ñanguaje entonces Ñandepe Caracube, Pepe Ginala Pumubea. Porque justamente toda la narración nos va a querer llevar a esa enseñanza, ¿verdad? A esa celebración, lo que nosotros también hoy hacemos. Pero al final también nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que ha sucedido. Es eso lo que los niños van a preguntar en esa noche de Pascua, cuando se encuentran ahí. Y justamente va a ser la respuesta, el resumen de cómo ellos fueron liberados de la esclavitud. Entonces se dan cuenta que la Biblia es un libro pedagógico, bebe catube, ñande yagarrape, ñande powe, ñande rajajina. Aupea los esacá, ñande cómo nosotros somos sacados de esa esclavitud, o cómo debemos ser sacados de la esclavitud. Y cada uno de estos elementos tienen un significado profundo, ¿verdad? Y la memoria que hay que hacer de tal evento, Opeángola ritual, la memoria que se realiza de tal evento. Es como decir, Yandeco, esta vez ya para la gente en el sentido religioso, pero es una forma medio, entre comillas, le vamos a decir religiosa, porque este día fiesta, no sé, de 13 tuyutilla, Añande a tuya y a putebe, o mío a rajabe, ya porque te memoria. Pero entonces es la memoria que hay que hacer de tal evento para entender el presente. Va ereñandeña y mego aves allá, huyeve, con a tuya y cuérabe, ojo, upeno a cuera mitad, soldado, ojo, no, nanagua. Llegó la cerú, ojo, a la guerra, jave, engo, oña, con Pai Pérez, en la banda del padre Pérez Ernesto Pérez Acosta, Concepción. Pepe la verdadera banda de Pai Pérez, Pepe la omoñe, pues no, Pai Pérez, la banda de Pai Pérez, ojo, Pai Pérez y nanagua, mitad usúa, pero bueno, pero y ya tú ya ves que pucha, mombe hubo inde. Están ¿verdad? Con cosas grandes, ¿verdad? Como si fuese Mopilla y Guapata, pero se antes que hay algo de cierto, ¿verdad? Y entonces ellos cuentan y contaban y decían. Pero es justamente eso lo que está diciendo aquí. Es la memoria que hay que hacer de tal evento para entender el presente que se vive. Para entender el presente que se vive. Añandé entonces la yalenos y na peñan de yarañe. Entonces no es para entender lo que se vivió o lo que vivieron allá los israelitas en esta situación, ¿verdad? No, nosotros estamos mirando estas narraciones, estas leyendas, estas hermosas explicaciones que nos dan justamente para que nosotros entendamos hoy nuestro presente. Va ewiñande entonces la ñaseana, ¿cuál es nuestra esclavitud? ¿Qué es lo que nos mantiene esclavos y cómo vamos a liberarnos de esa situación? Por lo tanto, estas 9 plagas se suceden también en grupos de a 3. ¿A qué va? Ya es entonces, ya calcula y de a 3, de a 3, 9. Y después viene el último, el cañonazo, la muerte, ¿verdad?, del primogénito. Cada uno reproduce una tensión que va entonces cada vez mayor, cada vez a menor. De mayor a menor en estas 3. Entonces, la séptima, que es la primera de la tercera serie, parece ser la más terrible, ¿verdad? Cosa coherente con el esquema, donde cada serie es más fuerte que la anterior y cada primera plaga más fuerte que las 2 siguientes. O sea, el 1 fuerte, 2, 3, cangué. El 4 fuerte, 5, 6, cangué. 7 fuerte, 8, 9, cangué. Apedie. Pepeato ya fulminante, más. Sangre, ranas, mosquitos. Langostas, tábanos, ganado, llagas. Granizo, ahí ponemos un
langostas y tinieblas. Y así entonces. Bueno, después entonces miramos que a la vez la primera y novena, sangre, ¿verdad? Era uno de ellos los extremos, ¿verdad? Y las tinieblas son las más explícitas respecto al ataque con elementos que aluden a las divinidades egipcias. Se refieren un poco a los dioses de Egipto, ¿verdad? En estos casos, sangre y tinieblas, ¿verdad? La derrota de los dioses egipcios por parte de Yahvé se sugiere al comienzo y se confirma al final. A la vez que se dice que en el primer caso los magos egipcios pudieron reproducir el fenómeno, pero en el último su actuación ya ha quedado fuera de narración. Petuwe, lleva, apei, las tinieblas, petuwe. De los tres grupos que tenemos, el del centro tiene a Dios como ejecutante de las dos primeras plagas y a Moisés obrando la última, siendo esto una forma de introducir y reforzar su protagonismo en la serie final, es decir, los autores o los que ordenan, tanto Dios como Moisés por otra parte. En el grupo primero había sido Aarón y en la tercera serie lo será Moisés. Se observa un traslado en la conducción de las plagas que va de Aarón hacia Moisés, reservándose las plagas cuarta y quinta para Dios. Cuarta y quinta. Lo hizo Yahvé, ¿verdad? Como un indicio más, entre otros que preparan al lector para la 10ª plaga, que será enteramente suya, ¿verdad? De Dios. Ahí nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Que a medianoche, en ese capítulo 12, 29, es Dios, Yahvé, exterminó a directo y te oíste. Y bueno, el contexto litúrgico ahora le otorga a la 10ª plaga la dimensión trascendente y le ubica más de cara al futuro que al presente. La muerte de los primogénitos señala el punto máximo de demostración de la soberanía de Dios. Y muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitaí, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. ...5 de febrero... Santa Águeda. Nació en Italia en el año 230. Las ciudades de Palermo y Catania se disputan el honor de ser la cuna de la santa. Era hija de una noble familia cristiana, en un entorno pagano, y como tal fue educada por sus padres, y ya desde niña tomó la resolución de renunciar al matrimonio y dedicar su vida a Dios. Su posición social y su hermosura hacían que los jóvenes de las más encumbradas familias se fijaran en ella y la pretendieran, pero eso no hacía cambiar su determinación. Mas he aquí que vino a enamorarse perdidamente de ella Quinciano, el gobernador de Sicilia, quien, despechado porque no conseguía plegarla a sus deseos, ordenó que fuese llevada a una casa de prostitución para ver si viviendo en ese ambiente conseguía inclinarla a los placeres de la carne. Pero no hubo manera, así que el libidinoso gobernador ideó una estratagema. Le propuso que si no le aceptaba, tendría que renunciar a su religión. Y Águeda le contestó valientemente que ni una cosa ni la otra. La sometió a toda clase de torturas, la pusieron en el potro del tormento, la apalearon, rascaron sus carnes con garfios de hierro, quemaron sus costados con planchas de metal candentes y por fin le arrancaron los pechos. Encerrada en el calabozo, se le apareció el apóstol San Pedro, que la curó totalmente. Volvió el gobernador a martirizarla, esta vez teniéndola sobre carbones encendidos. Mientras esto ocurría, tembló violentamente la tierra, muriendo entre las víctimas del terremoto Silvino y Falcón, acusadores de Águeda. Pero la santa no murió. Temeroso Quinciano por el prodigio no quiso seguir torturándola, por lo que la devolvió a la cárcel, donde murió el 5 de febrero del 251. La iconografía y la literatura se han ocupado asiduamente de ella.
su culto se extendió por toda la cristiandad. Volvemos con Ñande Yarañé. Seguimos entonces en nuestro curso bíblico. Estamos ahora entrando en esta segunda parte de nuestro estudio, en este mismo capítulo 12 que va hasta el 18. Capítulo 12, 37 al 18, 37. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Y justamente ya la partida. Aquí entonces ellos ya se dirigen hacia el Sinaí. Esta sería la segunda partecita. Vamos a mirar un poco todo este contexto de lo que nos quiere decir esta segunda parte. La primera parte hemos concluido, ¿verdad?, de esta manera, donde termina con estas plagas y por fin del pueblo que va naciendo, del pueblo que se va formando, se presenta al personaje principal, el llamado, la vocación, también la dificultad, ¿verdad?, que encontramos ahí con el mismo Moisés. 3 llamados, decíamos. Él dice que no se siente elocuente, no puede hablar, por otra parte se siente tartamudo, en fin, muchos de estos elementos que al final nosotros ahora comprendemos y vemos de una forma mucho más sencilla, ¿verdad?, diciendo que terminan en esta respuesta, ¿verdad?, de Moisés con su hermano Aarón, que le ayuda. Y ahí ya vienen entonces todas las plagas que fuimos reflexionando. La segunda es que Dios mismo actúa en ese capítulo 12, ¿verdad?, del 39, principalmente, perdón, del 29-30, 12-29-30, en que Dios actúa y es la muerte de los primogénitos, y allí entonces hacemos este nuevo camino. Ahora desde el 37 nos encontramos que es la partida de los hebreos. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Entonces aquí cambiamos de escenario. Nos ponemos en camino entonces ahora. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar sus familias. Con ellos iban también una multitud de toda clase de gente y una gran cantidad de ganado mayor y menor, como la masa que habían traído de Egipto, no había fermentado, hicieron con ellas panes ácimos. Al ser expulsados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar provisiones para el camino. Los israelitas estuvieron en Egipto 430 años y el día en que se cumplía esos 430 años, todos los ejércitos de Israel salieron de Egipto. El Señor veló durante aquella noche para hacerlos salir de Egipto. Por eso todos los israelitas deberán velar esa misma noche en honor del Señor a lo largo de las generaciones. Se llama, ahí calidad hoy la opa cueva lleva, vean, ya pillamos cuál es la intención, ¿verdad?, del autor sagrado, porque ya te dice en el versículo 42, el Señor veló durante aquella noche para hacerlo salir de Egipto. Por eso, consecuencia, todos los israelitas deberán velar esa misma noche en honor al Señor a lo largo de las generaciones. ¿Viste? Estamos en una narración más bien ritual, de una conmemoración. No es un hecho que te está narrando ahí en el momento, es una reflexión profunda del sentido religioso y del sentido de la celebración. Se celebra la acción de Dios en la vida del hombre. Entonces la ñande ya ella case ajina. Da ahí cuñandeña y me vagina upepe ya echaba hoy cojina upea co anaitea ella hina filmagina loico ayepa no, sino que aveñan de yaras e iñan debe hina ba ella pa hoy coba de cue pero pecha hoy cojahueisha upeno co anga guanajina apealan importante hacer en guana co anga ba epa la ya poa ba ella ba ya pota se comunidad pe ser que cuerandi hay cojahueisha peñan de yara o yerure haisha se ve. Qué lindo que es esto entonces, tenerlo en cuenta, entender muy bien. Vamos a mirar esta segunda parte, cómo se nos presenta. Narra ya entonces el camino desde Egipto hasta el monte Sinaí. Son 7 etapas. Vayan de Manduana.
Yandella Yotopátaco, segunda parte, que va, decíamos, desde este capítulo 12, 37 al 18, 18, 27. Del 12, 37 al 18, 27. Yajata entonces ya Yuta 7, se llama 7 ahí, número 7. Perfecto, todo un camino bien elaborado, bien perfecto, bien pensado, dice Ginopea lleva. Entonces, estas 7 etapas ocurren hechos de todo tipo. A Bella Yujuta un poco, de todo un poco. Persecución egipcia en primer lugar, o Ujapicueriguera. Y entonces vamos a encontrar también milagros aquí naturales, ¿verdad? Dios que los hace pasar. El mar y otros milagros naturales. El maná, Ibareá, codorniz, nombre de todo un poco a Bella Yujuta. El que está narrando, el autor sagrado, utiliza esa estructura llamada de itinerario, ¿verdad? Para ir desgranando diversos sucesos y situaciones particulares. Cada etapa está bien delimitada, comenzando con una expresión tal como partieron de tal lugar, y que en ocasiones va acompañada de acamparon en tal otro lugar. Pero ese esquema no es consistente y en varias ocasiones la información se pospone o está combinada con otros datos. Eso entonces, combinada con otros datos. En el camino ahora del desierto en que ellos se están encontrando, vamos a tener también diversas situaciones. Prepararán el tiempo de estancia, por ejemplo, en el Sinaí. Oyupimbobea, lleva Yeruré, Peñan de Yara, Bembaela, Neñe, la Shahuerajata, Ishubecuera, ¿verdad? Y ahí el famoso, ¿verdad? Los 10 mandamientos que van a recibir, eso ya lo vamos a encontrar un poquitito más adelante, pero hay toda una preparación, ¿verdad? Hasta que se ponen ahí al pie del Sinaí. Entonces, estos hechos descritos no son una mera narración de eventos casuales, sino que responden a una cuidadosa construcción literaria. A ver, entonces, el autor sagrado y Cuaponaína. Entonces, por eso nosotros decimos que hay una estructura, una macroestructura, una estructura grande, ¿verdad? Dentro de la cual leemos toda la Biblia y todos los elementos que entran perfectamente como estructura bíblica. Y así entonces responden a esta construcción literaria que sienta las bases teológicas para lo que habrá de venir. En la medida en que se avanza en el aspecto, ¿verdad?, del itinerario que ellos van pasando, se van acumulando experiencias que al final se va a concretar con la recepción de la ley, la Torah. Es importante, pero Oguatacueo ya está ahí, entonces se observa la unidad que comienza con indicaciones más bien de orden litúrgico y después responden a un esquema que va en esa misma narración también de lo que nosotros fuimos viendo de ese orden de las plagas. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación.
compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy te vengo a adorar, hoy te vengo a cantar, hoy te vengo a decir que te amo. Eres tú mi Señor, te doy lo que yo soy. No te olvides que soy de carne y hueso. Te amo. Permite que te lo diga de nuevo, te amo. Por eso yo mi vida te la entrego. Quiero a ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo. Hoy te vengo a adorar, en esta hostia estás, también estás muy dentro conmigo. En el frágil estás y el encuentro es real, en él me hablas fuerte tú mismo. Te amo. Permite que te lo diga de nuevo, te amo.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, para que se entienda. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Al Señor. El día después de la JMJ ya comenzaron a cosecharse los primeros frutos. Durante este encuentro organizado por el Camino Neocatecumenal, unos 700 chicos, 650 chicas y 600 familias decidieron entregar su vida a Dios. Se trataba de un encuentro vocacional en el que participaron unos 25.000 jóvenes de todo el mundo. Lo presidió el cardenal de Boston, Sean O'Malley, que escuchó a Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal. Este adelantó a los participantes que esa tarde iba a cambiar la vida de muchos de ellos y se iba a transformar en una aventura fascinante. Necesita Dios cristianos para cambiar el mundo, para que se anuncie el Evangelio a todas las naciones, porque lo más importante de este mundo y de esta vida es el anuncio del Evangelio. Luego pidió a los chicos que se preguntaran si Dios les llama al sacerdocio. Y después de rezar 700, se pusieron de pie y aceptaron la propuesta. A continuación pidió a las chicas que se pregunten si Dios les pide que le entreguen su vida. Y unas 650, algunas conmovidas, respondieron afirmativamente. ¡Ánimo, jóvenes! Uno que estaba aquí tan distraído le dice: tú, levántate.
y a otra chica le dice, tú, levántate, a lo mejor tiene el novio al lado. La conversión de Kiko ha causado y ha permitido la conversión de muchísimas personas y estamos tan agradecidos por su vocación y por el camino neocatecumenado que ha sido un don, una gracia muy especial para la Iglesia. Además, Kiko Argüello lanzó la misma propuesta a las familias. Les dijo que pensaran si Dios les llama a partir juntas a un país de misión, y 600 aceptaron. Por eso, para celebrar estos gestos de generosidad, el encuentro terminó con fuegos artificiales. ¡A Galilea! Seguimos con Ñandeyá Arañé, estamos reflexionando, ¿verdad?, de este camino que ahora viene la segunda parte, desde el Éxodo 12, 37 en adelante. Nos habla de ese camino que va desde Egipto, que va hacia el Sinaí. Estábamos hablando que es tan interesante porque después aquí vamos a encontrar toda esa estructura que ellos van a recibir hasta el monte Sinaí, donde van a recibir justamente la Torá, sería para nosotros, ¿verdad?, la que posteriormente, o sea que son las leyes, la ley. El relato por eso finalizará con la creación de la institución judicial, el evento necesario para dar sentido a la recepción de la ley. Entonces, te cogeré con gana, porque me parece que con más picos a peila o huerajata upea, ¿verdad? O sea, va, decíamos, el autor sagrado preparando el camino, va organizando todo, y ahí entonces después entrega oficialmente. Y aquí dice, bueno, aquí está la ley, porque de Yaneima, de Yareye preparamos. Al llegar al Sinaí, el pueblo ya había experimentado una importante sucesión de hechos que lo habilitaban para dar un paso más en el camino hacia la constitución como pueblo liberado por Dios. Un pedaño importante ahí, o sea, todo el desierto y todo el camino, eso quiere decir también un proceso. O sea, ya estaba preparado, que lo habilitaba para formarse como un pueblo, una constitución del pueblo. Añandeco Peyay, Añandeco Yagüero Guatana y Peñandere Kobe Peyema. La misma familia, ¿verdad? Pensemos un poquitito en más pequeño. La misma familia, papá y mamá, cuando se casan, los esposos. Entonces, hay que hacer ese camino, en un camino positivo, ¿verdad? Justamente para poder responder y constituir lo que dice aquí, que te habilitan a dar un paso en el camino para poder formar este pueblo liberado por Dios. Familias verdaderamente liberadas por Dios. Familias verdaderamente preparadas y abiertas hacia Dios. Pero ya güero guatana, ya preparana. Upeanda ya apoya ya hasta hoy, entonces la yarecola ñanderoga puede de familia mi hoy coba alleva. Entonces pensar, organizarnos, hacer camino, se va haciendo, machado, como dice, ¿verdad? Justamente, caminando, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás se ha de volver a mirar aquel camino que nunca se ha de volver a pisar. Pero donde eres hoy, nare, share, ya por in. Pero ñandeye ya pota. Ñandeye ya pota. Pe familia ñandeye y potaba, ñande manteye ya pota, ya es. Paraguay ya y potaba, ñande manteye ya pota. Pero vea ñande manteye mongueta, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo aquí. O sea, de cierta manera nos está animando para que tomemos conciencia. Todo este camino de esta segunda parte nos va a llevar a eso. Responsables de la formación de un camino. Dios ya hizo todo, te ha liberado. Primera parte, Dios te ha liberado. Dios te ha mostrado sus acciones, acciones fuertes, pero esa acción máxima, ¿verdad? Para que vos te sientas liberado. Ahora te pone en tus manos, ahora vos haces el camino. Vos tenés que ir formando, ¿verdad? Te tiene que ir liberando. Te habilita para dar un paso más en el camino hacia la constitución de tu propia vida. Bueno, con ella es a mí entonces desde Ramsés, o sea, desde este lugar donde se encuentra, toda la parte del Goshen, Ramsés, hasta Sucot. Sucot, entonces, el monte, ¿verdad? Sinaí, en el 13, 19 vamos a encontrar. Una primera partecita.
Entonces, si decíamos que eran 7 partes, esta va a ser la primera parte, que va del 12:37 al 13:19. Toda esta parte nos lleva, ¿verdad?, a entender qué es lo que encontramos en el camino. Y después, entonces, esta primera parte va desde el lugar donde se encontraban hasta Sucot. Es decir, ellos están saliendo de Egipto y ahora están caminando, se están encaminando hacia Sucot, hacia el monte Sinaí. Primera etapa, Yayapota Hinañón 10. Sorprende a cada uno de los que leemos observar que el relato asume que todos los israelitas estaban en esa ciudad. O sea, todos están aquí, en este lugar, todos juntos. Como número para hoy, 600.000 hombres sin contar sus familias. De lo que parece indicar que es una simplificación operada por el narrador a fin de concentrar un relato en lo que viene y no en lo anterior. ¿Sí? Ciertamente. Aquí entonces el autor sagrado lo que le preocupa es, y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener de aquí en adelante? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí el pueblo que se siente liberado, entonces estamos todos juntos. Pero y ya esa curia veí que tenían también vecinos, por eso es que tenían que poner la sangre en el dintel, ¿verdad?, de la casa, cuando el ángel exterminador pasase por ahí para poder matar, ¿verdad?, a todos los egipcios, pero descubrir quién es este israelita y que no le pase nada. Bueno, en fin, todas esas cosas. Pero aquí, de nuevo, nos encontramos, parece que todos estamos, o sea, los israelitas todos están en un mismo lugar. De por y otro en otra parte de Egipto. Y bueno, comprendámoslo así. Tal vez su interés, dice aquí el autor sagrado, que era más bien decirnos y mostrarnos que ellos se encuentran en esta parte porque el israelita como tal tendría que ya enseguida estar preparado como para salir, celebrar la Pascua, ya, o sea, una cosa más simplificada, ¿verdad?, para decir que tiene que haber en esa noche la salida, el paso, la liberación. Bueno, así entonces narrativamente se asume que todos estaban allí o que ese fue un punto de concentración al cual acudieron también de otros lugares. Está muy bien. De cualquier manera es obvio que el texto no se detiene en esos detalles. No quiere decirte estos detalles. Él solamente ya privilegia la idea de que eran una masa homogénea de personas que partieron todas juntas. En esta primera etapa se presentarán elementos litúrgicos como la Pascua, que ya había sido introducida en el 14:1-14, los primogénitos como ofrenda a Dios y las instrucciones sobre los panes ácimos a utilizar en la celebración. Vamos a hacer una continuación de lo que ya hemos iniciado. La Pascua, la muerte del primogénito, o sea, darle un poco también ese sentido, ¿verdad?, porque es durante la Pascua que muere el primogénito. Desde ahí también nosotros vamos a entender Jesús que muere durante la Pascua, el primogénito nacido de Dios, ¿verdad? Bueno, así entonces comienza la marcha que va del 12:37 al 42. Hemos leído ya, ¿verdad? Hemos mirado un poco y miremos un poco cuál es lo esencial aquí. Vamos a concentrarnos posteriormente en la próxima, ¿verdad?, cuando recomencemos de nuevo nuestra siguiente clase. Y ahora yo les imparto la bendición del Señor. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por